Bueno, hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy del proyecto que se llama Salud Centrada en las Personas Más Allá de la Pandemia. Es un proyecto de ECO junto a UCI, en el que participan las cátedras de enfermedades infecciosas, salud ocupacional, psicología médica y medicina familiar y comunitaria. En el día de hoy, la coordinación de la teleclínica está a cargo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y nos acompaña también compañeros del resto de las cátedras que participan del proyecto. Y vamos a conversar sobre las novedades en vías de transmisión COVID-19 y brotes intrahospitalarios. Ahora le doy la palabra a la profesora Xavi Arteta para que continúe con la presentación. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema. Como todos ustedes saben, estamos centrados hoy en la transmisión dentro de los hospitales y nos parece una temática muy importante y que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, así como algunas personas que estén conectadas del exterior. Teníamos de invitado en esta teleclínica al doctor Rodolfo Quirós, que está conectado. Él está viviendo en Bolivia en este momento. Él es doctor en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas, y es el encargado de las enfermedades infecciosas de la clínica Ángel Foglianini de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y ha tenido un inconveniente y va a tener que retirarse en la mitad de la teleclínica. Por lo tanto, le vamos a pedir que, en vez de comentar las presentaciones, que era lo que teníamos planificado, nos diga unas palabras al inicio, algún comentario de algo muy relevante que él crea conveniente para, ante la eventualidad de que se tenga que retirar, bueno, y que no llegue a la discusión, podamos enriquecernos con estos comentarios desde el inicio. Buen día, Rodolfo. Buen día, muchas gracias por la presentación. Lamento muchísimo no poder estar en toda la presentación, pero surgió un inconveniente que no puedo manejar yo, que tiene que ver con la renovación de mi residencia y por las relaciones, digamos, bilaterales entre Argentina y Bolivia están rotas. Se está haciendo muy difícil a los argentinos renovar la residencia. Bueno, tuve la oportunidad de ver las dos presentaciones y yo lo que quería un poco comentarles brevemente la experiencia de lo que hemos vivido en Bolivia y con las presentaciones del día de hoy. Antes que nada, una envidia sana a Uruguay porque desde siempre viene manejando, viene mostrando que tiene un grupo de profesionales en términos generales que manejan mucho mejor que otros países de Latinoamérica los problemas que enfrenta. Esto lo ha demostrado con respecto a la multiresistencia. Es un país que tiene una bajísima incidencia de KPC, y con respecto a COVID no es diferente, y todos miramos a Uruguay con una sana envidia cómo ha podido lograr contener la pandemia con medidas eficaces, oportunas, y manteniendo en cierta medida la libertad de la gente para moverse dentro de la ciudad. Entiendo que los problemas que se enfrentan ahora tienen que ver con ciudades fronterizas que, digamos, les genera el problema de ingreso de gente con COVID. Bien, bueno, Bolivia tiene la ventaja de que está saliendo de la primera ola. Las curvas evolutivas, tanto en casos promedio por día de la última, ya viene descendiendo también a nivel de muertos. Sin embargo, el costo que tuvo que pagar Bolivia para conseguir eso fue muy alto. De hecho, es uno de los países con una tasa de mortalidad por cada millón de habitantes extremadamente alta, el doble que tiene Argentina en este momento. Y eso tiene que ver con varios. Primero, la preparación del sistema de salud, que realmente fue deficiente desde el inicio y no pudo contener el tsunami que representó a partir de marzo los casos de COVID. El otro tema es la preparación de, o la participación de las entidades científicas y gubernamentales
en orientar a la población sobre qué era útil y qué no es útil, a tal punto que, aunque ustedes no lo crean, el dióxido de cloro fue aprobado por el Parlamento como tratamiento para pacientes COVID, y hemos tenido en la clínica fallecimientos por consumo de dióxido de cloro. Dicho esto, con respecto a al comentario de brotes hospitalarios de la presentación de Silvia, obviamente es bastante complejo la definición de cuándo es un brote intrahospitalario, porque a diferencia de lo que nos pasa con los microorganismos, cultivar un microorganismo es bastante sencillo y tipificarlo también. Que la única estrategia o herramienta que contamos hoy para poder definir digamos, la presencia de COVID, SARS-CoV-2, es básicamente la RT-PCR, que por otro lado es una técnica bastante deficiente para determinar si el virus es viable o no, que lo que estamos determinando son partes del virus. Y ya sabemos que hay pacientes que pueden tener RT-PCR positivos por tiempos prolongados sin que eso signifique que pueda cultivar el virus. Pasa el tema de la persistencia del virus en la superficie o el medio ambiente. Así que ahí tenemos un inconveniente para poder determinar realmente si hay un brote o no. Pero obviamente la bibliografía y todos hemos experimentado la posibilidad de detección no solo de personas de salud a los pacientes, sino también de entre los pacientes entre sí en las instituciones. En la clínica Foglianini yo trabajo, digamos, habiendo pasado la primera, solo el 20% del personal de salud se contagió. Cuando uno mira las causas de contagio que puede identificar, solo el 10% de ese 20%, o sea, la mitad, han sido por problemas en el uso de la protección personal, y el resto tuvo que ver básicamente con adquisición comunitaria o con el hecho de compartir espacios cerrados, y ahí entra lo que decía Julio, con hacinamiento, comiendo a menos de 1 metro de distancia, cosa que es muy común en Bolivia, tener varias comidas en el día. Y ese es el único momento en que uno se expone realmente al sacarse el barbijo, o el tapabocas, o lo que ustedes, como lo llaman en Uruguay. Por lo tanto, cuando uno empieza a tratar de entender el comportamiento del virus, la pandemia ha tenido que ver también con las actitudes de las personas, el no mantener el distanciamiento social, el no utilizar tapabocas cuando es necesario, de la misma manera que la falta de adherencia a la higiene de manos. Así que en sentido de brote, mucho más no tengo para aportar. Lo importante es seguir concientizando a la gente en la necesidad de mantener estas medidas individuales. Y quiero agregar algo más que estamos viendo en Bolivia, que es lograr convencer a la gente de que puede volver al sistema de salud a atenderse, porque durante los 6 meses que duró la primera ola en Bolivia, la gente atendió sus cuidados habituales, los diabéticos no se controlaron, pacientes con enfermedades tampoco, y ahora lo que hemos hecho en la clínica, porque tenemos pocos casos, es crear un área COVID, básicamente para que la gente entienda que el resto de la clínica es segura, que en realidad el comportamiento del personal de salud es similar en todos lados, salvo por las medidas específicas. Y respecto al tema de la transmisión, probablemente es el punto más controvertido. De hecho, hace poco CDC sacó un comunicado que tuvo que retirar sobre donde afirmaba la posibilidad de la transmisión aérea de COVID. Yo creo que el COVID, como muchos, o el SARS-CoV-2, como muchos otros virus respiratorios, generan una gama de posibilidades de transmisión, y como toda la medicina, en blanco y negro, sí que hay una zona gris. Y como les va a presentar Julio, creo que si bien existe la posibilidad de transmisión aérea por parte del SARS-CoV-2, tenemos que recordar que la principal vía de transmisión sigue siendo la transmisión por gotas, digamos, no aerosoles, sino por gotas pequeñas, que la forma de transmisión a través de contacto con superficies contaminadas o la de otra persona es la vía secundaria más importante. Durante mucho tiempo se dice que el virus persiste por tiempos prolongados sobre la superficie.
Hay estudios que lo único que hicieron fue el RT-PCR, y la verdad que no es una técnica que sea en este momento confiable para determinar la viabilidad del virus, pero hay estudios que han cultivado la superficie y han encontrado persistencia del virus. Pero la experiencia personal me parece mucho más importante el contacto inmediato con una superficie que ha sido recientemente contaminada, que el de que el virus persiste por tiempo prolongado sobre superficies, y de hecho lo vemos, vamos a los supermercados. La verdad que no creo que los elementos que estén sobre las góndolas sean la forma de transmisión más importante del SARS-CoV-2. Así que bueno, seguiremos trabajando. Yo creo que en el caso de COVID-19, la verdad se va a escribir con el diario del día lunes, no con el del domingo, porque en realidad la información sigue apareciendo permanentemente y vamos a estar atentos a las novedades que aparezcan en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Espero que puedas estar un ratito más con nosotros. Vamos a presentar entonces ahora a la primera ponencia del día, que es la del profesor Julio Medina, que se llama Actualización sobre los mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2, el rol de los aerosoles y recomendaciones prácticas. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Advance. Bueno, es un tema complejo, el tema de los aerosoles. Ustedes saben que hay una lucha incluso hasta de profesiones, de enfoques. Ahora lo vamos a ir viendo en función de la evidencia que hay. A ver si voy pasando acá, ahí. Esta es una diapositiva que la ven habitualmente, es de la OMS. Tenemos más de 32 millones de casos al día de hoy. Estamos llegando, en menos de una semana vamos a llegar a 1 millón de fallecidos. La mitad de los casos, se sigue entrecortando, dice ahí. La mitad de los casos están en la región de las Américas. Y ustedes ven aquí Europa, está en un verde clarito, cómo empezó a aumentar ahora. Y dentro de Asia, India es la que está llevando el ritmo de la pandemia. Pero lo que quiero transmitir con esta primera diapositiva es que el virus no parece frenarse, no hay nada que indique que en el futuro inmediato se vaya a frenar, y esto ha ocurrido en pocos meses, ¿no? Otra variable es el periodo de infección del SARS-CoV-2. Ustedes saben ahí, ven, empieza el contacto con el virus, la incubación de 5 a 7 días promedialmente, y luego el día 0 el inicio de los síntomas, pero ya 2 días antes o 3 días antes inclusive puede haber transmisión del virus. Bueno, estábamos aquí entonces, el periodo de infección del virus empieza 2 días antes, incluso 3 días antes de tener los síntomas. El máximo periodo se extiende hasta el día 5, o sea que hay una semana aproximadamente que hay más transmisibilidad del virus, ¿no? En los casos leves se extiende hasta el día más 10, digamos, del inicio de los síntomas, y el periodo se puede aumentar en los casos graves o en los inmunosuprimidos. Este es el marco de transmisibilidad del virus. A lo que se suma esta otra problemática, que son los asintomáticos. En una revisión que hicimos, una mini revisión que hicimos con la doctora Prieto, teníamos un promedio de 20% de asintomáticos. En un metaanálisis que salió hace muy poquito de Huitragó García, también es un 20% con este intervalo de confianza. Y los datos que tenemos en Uruguay en el reporte del 18 de septiembre es de 24,4%. 1 de cada 4 casos diagnosticados en Uruguay son asintomáticos. O sea que todo el tema de cómo se transmite el virus está de alguna forma potenciada por ese periodo de transmisibilidad que comienza antes de los síntomas, y también por la cantidad de asintomáticos que tenemos, ¿no? Ahora, cuando miramos la etiopatogenia, tenemos que ver tanto la fuente del virus como las vías de transmisión, como las vías de entrada, para poder entender cómo finalmente los pacientes adquieren el virus y desarrollan la enfermedad. Las fuentes del virus están en la saliva, que se expulsa al hablar, al toser, al estornudar. También se ha aislado en orina, en materias fecales y en la sangre. ¿Cómo se transmite? Bueno, el contacto directo, por ejemplo, un beso, el contacto indirecto a través de los fomites, ahora vamos a ver un gráfico,
las gotas y los aerosoles. La transmisión materno-fetal, hasta ahora el consenso que hay es que es posible, aunque probablemente es excepcional en caso de que exista. Y la transfusión o los trasplantes de órganos sólidos no hay casos todavía documentados fehacientemente de transmisión por el momento. Así que nos vamos quedando sobre todo con estas 4 vías de transmisión. Ahora, dentro de los aerosoles, esto está claro, los procedimientos generadores de aerosoles está publicado en la Revista Médica del Uruguay por varios colegas y varias cátedras y sociedades. Son toda esta lista que ustedes ven aquí, que no las voy a detallar, pero la intubación, la traqueostomía, bueno, en fin, la aspiración de secreciones. Esto está claro que puede producir una aerosolización y generar una infección en el entorno de la tensión. La discusión es los aerosoles fuera de esos mecanismos de aerosolización. Las vías de entrada son los ojos, la nariz o la boca. Esas son las vías de entrada del virus por los mecanismos de transmisión que vimos. Esta tal vez es de las diapositivas más importantes de la presentación, tiene varios mensajes en esta diapositiva. Primero que quiero aclarar que en la bibliografía vamos a encontrar todos estos términos, núcleo de gotitas, gotitas de aerosol y aerosoles, pero al final lo que todos están de acuerdo es que el diámetro aerodinámico es de menos de 5 micrómetros. Entonces, ¿cómo se transmite las vías de transmisión del virus? Bueno, las gotitas más de 5 micras están dibujadas en grande. Los fomites, que cuando se depositan estas gotitas, luego en transmisión indirecta, uno toca aquí y se lo pasa a las zonas húmedas de la cara. Y los aerosoles, que también están dibujados estratégicamente de muchos tamaños, porque esa es la idea, es que hay un continuo de eliminación de gotitas y aerosoles de muchos tamaños, ¿sí? Entonces, las gotas más grandes caen rápidamente, a menos de 1 metro, demoran pocos segundos en caer, y las gotas más pequeñas se pueden trasladar varios metros, y esto es lo que se denominan aerosoles. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos, tosemos, gritamos, cantamos, estornudamos, cuando salen las microgotitas o las gotas, rápidamente se disecan, se evaporan y generan una dinámica de flujo que es bastante cambiante. Así que todo el tema de los aerosoles, que hay toda una investigación, se refiere entonces a partículas en suspensión, como pequeñas gotitas en el aire, y aquí tenemos los clásicos menos de 5 micras, que penetran fácilmente hasta los alvéolos, siguiendo las líneas de flujo en el aire cuando se inhala. Después hay distintos tamaños, los de menos de 10 micras llegan hasta debajo de la glotis, más de 20 micras siguen una trayectoria más balística, caen más al metro, metro y medio, algunos dicen hasta 100 micrómetros también eso ocurre. Y hay partículas intermedias entre 10 y 20 que van a compartir esas propiedades de gotitas pequeñas o gotículas o aerosoles con las otras más grandes, y también dependen de eso de la humedad del ambiente, de la desecación que ocurra rápidamente, la temperatura, ¿no? Aquí tienen una foto que gráficamente se ve los distintos tamaños. En el caso de un estornudo, esto es de alcance bastante cercano, y aquí tienen otra, esa nube que se arma de 7-8 metros frente a un estornudo, y ven esa nube con distintos tamaños también generadas por gotitas de todo tamaño, más pequeñas y más grandes, ¿no? La analogía que ahora hay con el tema de los aerosoles, para que las personas lo comprendan, es esta analogía con el humo de tabaco, cómo se dispersa en ambientes cerrados y se queda manteniéndose, y es una analogía que parece bastante razonable de usar para poder explicar en forma fácil el tema de los aerosoles, ¿no? Así que vienen las primeras preguntas. ¿El SARS-CoV-2 puede transmitirse por aerosoles incluso en ausencia de procedimientos generadores de aerosoles? Sí, hablar y toser produce una mezcla de gotitas y aerosoles en una variedad de tamaños, ¿sí? ¿Es posible además que este nuevo coronavirus permanezca suspendido en el aire y viable durante horas? Sí, eso también es posible. ¿El ARN del virus puede recuperarse de muestras de aire en hospitales? Sí, se puede recuperar y se ha recuperado, y se ha documentado, como en este trabajo, cómo se
introduce dentro de las células y logran infectar las células. Y una ventilación deficiente va a prolongar la cantidad de tiempo que estos aerosoles van a permanecer en el aire. Esto está demostrado, se ha aislado el virus más allá de los 2 metros, como en este trabajo, casi a 5 metros de distancia se ha aislado el virus. Y estos datos, según Clompas, que varios lo conocen, van proporcionando entonces un marco teórico para una posible transmisión basada en aerosoles para el SARS-CoV-2. Pero lo que está menos claro es el grado en que estas características conducen finalmente a una infección y una enfermedad. Ese es uno de los nudos del tema, ¿no? Esto es muy reciente, este es el posicionamiento del CDC de chino. Esto es bien interesante, es la plausibilidad de la transmisión por aerosol, ¿sí? Es el peso de la evidencia combinada trazada en este cuadro, en esta figura, y ustedes ven el grupo de riesgo aquí, 1, 2, 3, 4, y el peso de evidencia en puntaje. Para el caso del SARS-CoV-2, el CDC de China determinó que la generación de aerosoles, la calificación es de 3 en 3, o sea, está demostrado que hay generación de aerosoles, y eso no es una discusión ahora. El siguiente punto es la viabilidad en el medio ambiente. Ellos lo han clasificado 2 de 3, se ha encontrado el virus viable luego de 16 horas en el ambiente a nivel de aerosoles, ¿no? Y el acceso al tejido diana, en los receptores AC2, le han dado una clasificación de 3 de 3. Esto que determina que el SARS-CoV-2 queda con un puntaje de 8 en el peso de la evidencia combinada, o sea que el concepto es la suma de evidencia de estos 3 ítems va dando un concepto de plausibilidad en la transmisión por aerosoles. Todo esto se va de alguna forma sustentando o va dando más herramientas en estos eventos de supercontagio que el grupo uruguayo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19 lo ha graficado en esta gráfica, tomado de este autor, que ellos mismos citan. Aquí tienen las medianas de casos por cada brote, ¿sí? Y acá la cantidad de eventos. Ustedes ven que la mediana de casos que se genera en brotes es mucho más grande en los barcos, en las prisiones, eventos de casamiento, las plantas procesadoras de alimentos. Aquí tienen más de 20 reportes de plantas procesadoras de alimentos que generan promediamente 80, 90, 100 casos. Hay una que generó más de 500 casos. Y estos son plantas de procesamiento de alimentos, ya sea vegetales o cárnicos, y la explicación son muchas, pero la temperatura puede ser una, el ruido de las máquinas puede ser que las personas estén obligadas a hablar más alto, el contacto, están bastante hacinados a veces, los flujos de aire que se conducen dentro de las plantas procesadoras. También puede ser porque en realidad son las que están trabajando en épocas de pandemia, más que otros lugares, ¿no? Pero en definitiva, ven, todas estas situaciones han generado eventos de supercontagio. Y esto es interesante, más que superdispersores, son eventos, esto se discutía la otra vez en una reunión también, son eventos de supercontagio, eventos que generan, que tienen como característica común la mayoría de ellos, que son en lugares cerrados, donde hay muchas personas y donde permanecen muchas horas en conjunto, donde los distintos mecanismos de transmisión se ven favorecidos para generar esta cantidad enorme de eventos de supercontagio. Tenemos una mirada, vamos generando una mirada con este tema, pero siempre es bueno mirar desde otro enfoque. Se ríe Fernando. Sí, pues estabas asustado, te dijo, ¿qué le pasó al profesor Medina? ¿Se enloqueció? Siempre es bueno mirar desde distintos ángulos este tema, ¿sí? Y esos distintos ángulos vienen de muchos especialistas, me faltan seguro acá muchos, pero los que están más discutiendo esto son los infectólogos, los especialistas en control de infecciones, epidemiólogos, virólogos, ingenieros, matemáticos que generan modelamientos, especialistas, seguro que en salud ocupacional hay discusión sobre esto, especialistas en aerosoles, en fin. Y el enfoque de cada uno es diferente, hay enfoques más bien clínicos, epidemiológicos, otros son más experimentales,
otros son más mecanicistas, estudiando los trazados de flujo del aire, el muestreo del aire, el cultivo del virus, en fin. La OMS ha puesto sobre todo a este grupo de especialistas a trabajar y para poder entender las formas de transmisión. Ustedes entenderán que esta discusión no es poco importante, es extremadamente importante, porque tiene que ver con una cantidad de conductas que se deberían tomar si se asume que los aerosoles realmente están llevando el ritmo de la pandemia. Ahora, cuando seguimos profundizando en el tema, la clasificación de la transmisión de las enfermedades por aerosoles son transmisión aérea estricta, transmisión aérea preferente y transmisión aérea oportunista. La estricta es la que se refiere a agentes patógenos que se transmiten exclusivamente por el depósito de aerosoles en condiciones naturales. Esto es la tuberculosis pulmonar. En forma estricta se transmite la tuberculosis pulmonar, ¿no? Por transmisión aérea. Preferente es cuando ocurre por transmisión aérea, pero también hay otras múltiples vías de transmisión. Esto ocurre con el sarampión y la varicela. Y oportunista son aquellas infecciones que requieren, como la influenza o el SARS-CoV-2, procedimientos que producen aerosoles o las que se asocian con transmisión de agentes patógenos en lugares con recintos con ventilación inadecuada, ¿sí? No supone esto una transmisión de larga distancia, como es el caso de la transmisión aérea obligada, estricta de la tuberculosis, o preferencial como la del sarampión o varicela. Este es uno de los enfoques que hay para poder entender el tema. Es así que la OMS, en su última revisión del 9 de julio, esto es lo que publica. El virus puede transmitirse por vía aérea en establecimientos sanitarios en los que se realicen procedimientos generadores de aerosoles. Y dicen aquí, en algunos informes de brotes epidémicos relacionados con entornos cerrados, en los que existía hacinamiento, permiten suponer que es posible que el virus se transmita mediante aerosoles asociados a la transmisión por medio de gotículas. ¿Sí? Ahí ponen ejemplo, los coros, los restaurantes, las clases de deportes, en fin. Pero lo que dice la OMS es que falta esclarecer todo esto, la importancia relativa de cada una de las vías de transmisión, la importancia de la transmisión aérea, la dosis de virus necesaria para que se produzca el contagio, los entornos y los factores de riesgo que deben existir para que se produzca un episodio de superdiseminación y la importancia de la transmisión asintomática y presintomática. Buscando, esto es interesante, me puse a buscar qué pasa con la transmisión aérea para influenza, que es un tema que hablamos poco, para la gripe, y ustedes vean la cantidad de reportes que hay en los últimos años con respecto a la transmisión aérea por aerosoles de gripe. Y solo voy a poner un ejemplo, esto es en una escuela, un muestreo de bioaerosoles para detectar y cuantificar de manera no invasiva las densidades del virus de influenza A en el aire. En una escuela primaria pública se hizo una determinada cantidad de muestras, se tomó un muestreo de 8 semanas y captaron una cantidad enorme de partículas de menos de 4 micras, menor o igual, y calcularon los tiempos infecciosos después de minutos de exposición con estos umbrales de carga viral que detectaban. O sea que la transmisión aérea por influenza es algo que no se ha tenido muy en cuenta, pero en los últimos años es claro que hay cada vez más evidencia. Ahora, ¿el SARS-CoV-2 puede transmitirse por aerosoles incluso en ausencia de procedimientos generadores de aerosoles? Bueno, el tema es que muchas de estas características se han demostrado previamente para la gripe, como estábamos hablando, e incluso para otros virus respiratorios comunes. Demostrar que hablar y toser puede generar aerosoles, o que recuperar ARN viral en el aire, en sí, como dice Klompas, no prueba la transmisión basada en aerosoles en sí misma. ¿Y eso por qué? Porque depende de la ruta de exposición, el tamaño del inóculo, la duración de la exposición y las defensas del huésped. Entonces, los argumentos más epidemiológicos son los siguientes, que probablemente lo han escuchado. El número de reproducción del SARS-CoV-2 es entre 2 y 3, o sea, muy cercano a la influenza y mucho más alejado del sarampión. Esto siempre lo ponemos como ejemplo, ¿no? En una familia, alguien adquiere SARS-CoV-2, es cierto que hay brotes intrafamiliares, a veces se infectan todos, pero también es cierto que hay muchas veces que se enferma una sola persona en la familia y el resto no se enferma.
Mientras que uno pone a alguien con sarampión en una casa y si son susceptibles, todos se van a infectar, ¿no? Esto es una diferencia entre, para marcar un poco cuánto podría estar pesando los aerosoles. Lo otro es, bueno, perfecto, si el SARS-CoV-2 durante una semana más o menos está transmitiéndose, porque empieza 2 días antes de los síntomas y promedialmente 5 días después de los síntomas, está transmitiéndose eficientemente, ¿por qué este número de reproducción es tan bajo? ¿Por qué es entre 2 o 3 cuando una persona está durante una semana siendo infectante? Es otra pregunta que se introduce a la discusión. Lo otro es esto que comentábamos, las tasas de ataque secundario tampoco parece demasiado elevada, entre 10 y 40% para los convivientes y 7% para un contacto cercano, pero menos sostenido como compartir una comida. ¿Sí? Entonces, la conclusión o el mensaje es, las personas infectadas por el virus pueden estar produciendo gotas y aerosoles. Esto no hay mucha discusión, incluso de manera constante. Pero la mayoría de estas emisiones parecería que no están infectando a otras personas. Ese es el otro enfoque de quienes dicen que los aerosoles no están pesando demasiado en la pandemia, ¿no? Bueno, por supuesto que si hay una exposición prolongada, eso podría favorecer los elementos de superdispersión o los brotes enormes que vimos en el gráfico anterior. Todo esto ha llevado a algo que los japoneses publicaron ya hace bastante rato, esta regla de las 3C, evitar los lugares cerrados, concurridos y con contactos cercanos, cara a cara, menos de 1 metro, porque si uno logra hacer esto, va a disminuir el riesgo de brotes por este virus. Y esto es lo mismo, es la adaptación de la página del gobierno japonés. Así que en un lugar cerrado, concurrido, con mala ventilación y con tiempo prolongado, una persona infectada podría transmitir el virus a otras, aún a una distancia mayor a 2 metros. Esto va generando un concepto, esto es una evidencia visual de la eficacia de los distintos recubrimientos, sin máscara, máscara de tela de 1 capa, máscara de tela de 2 capas y máscara quirúrgica, al hablar, al toser y al estornudar. La foto es para mostrar los distintos escenarios, cómo se generan distinta cantidad de partículas según la situación en la que uno esté, y cómo las máscaras entonces pueden disminuir la emisión de esas gotículas y aerosoles y gotas. Esto ha llevado a que el grupo británico publique esto, que lo deben de haber visto, está la traducción al español, donde la baja ocupación o la alta ocupación genera escenario diferente, donde un exterior bien ventilado o un interior bien ventilado o mal ventilado va generando distintos niveles de riesgo, y también depende de la actividad que uno esté haciendo, en silencio, hablando, gritando, cantando, va generando distintos escenarios de bajo riesgo en verde, medio en amarillo y alto en rojo. Es claro que si uno está gritando y cantando y está en un lugar con alta ocupación y mal ventilado, va a estar en alto riesgo. E incluso la utilización de las mascarillas podrían no ser suficiente en ambientes mal ventilados, con alta ocupación, no lograrían frenar el riesgo, ¿no? Ya me queda poco. ¿Esto a qué va llevando? A que hayan cada vez más recomendaciones. Estas son las recomendaciones prácticas para la operación y mantenimiento de la ventilación y calefacción en edificios para reducir el riesgo durante la pandemia, que tienen todo lo que se tiene que tener en cuenta, y lo quiero transmitir nada más para que es necesario introducir a la discusión y a la toma de decisiones para mejorar esto, la calidad del aire, a los ingenieros que sí saben, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tirar la cadena a un inodoro genera aerosoles. Sabemos que esto está demostrado, se depositan aerosoles el virus se deposita en las zonas de codo del sistema sanitario, y esto ha infectado de un apartamento inferior a un apartamento superior, ha logrado infecciones en pisos superiores por el sistema de cañería. O sea que el tema es complejo, esto lleva a un resumen de medidas que las tienen aquí, son una cantidad, de proveer ventilación, de encender la ventilación, qué hacer, el tema de abrir las ventanas
también depende, esa circulación de aire depende también de la temperatura en el exterior. Si la temperatura en el exterior es igual a la del interior, no va a haber flujo y movimiento de aire, ¿no? No lo voy a detallar por una cuestión de tiempo, pero hay una cantidad de decisiones que se pueden hacer. También hay guías para centros educativos, para poder disminuir ese riesgo. También se plantea, por ejemplo, tener monitores de CO2 con indicadores tipo semáforo, que va mostrando la calidad del aire y la cantidad de CO2, y cuando se concentra el CO2 va pasando a amarillo y rojo, se entrena a los niños para que vean los colores y digan, bueno, falta airear más la habitación, el aula, etc. Como conclusión, hay que avanzar sobre las formas de transmisión del SARS-CoV-2 y eso requiere un abordaje integral. Al día de hoy la evidencia indica que la transmisión predominante para este virus es la transmisión por gotitas. Sin embargo, es razonable que una ruta de transmisión mixta sea lo más probable en determinados ambientes y situaciones, gotitas y aerosoles. Esto parece que es lo más lógico de pensar que sea así. Y no es una dicotomía aerosoles versus gotitas, esto es un continuo. Las personas cuando estamos hablando, cantando, gritando, estornudando, generamos aerosoles y gotitas en forma permanente. Puede haber incluso diferentes rutas predominantes según las situaciones específicas, y esto es probablemente lo más realista a asumir. Y adicionalmente, deberemos estar atentos a la evidencia que siga surgiendo sobre influenza y la transmisión por aerosoles. Debemos estar atentos entonces a las recomendaciones futuras de la OMS, lo del CDC lo comentaba Rodolfo hace un ratito, lo subieron el 18 de septiembre y el 21 de septiembre lo bajaron. No sabemos cuál va a ser la posición final de los CDC ahora. ¿Qué podemos decirle? Esto le decíamos la otra vez en una charla, que los comités de infecciones hospitalarias deberían evaluar el stock de filtros N95 e idealmente incrementarlos, porque parece que hay determinados entornos a nivel hospitalario donde vamos a tener que usar N95. En el futuro no muy lejano las instituciones tendrían que avanzar hacia controles de ingeniería que permitan aislamientos respiratorios para proteger la transmisión por aerosoles a nivel nosocomial, es algo que falta mucho en nuestro país. La desinfección del aire es algo que vamos a tener que seguir estudiando y viendo. Es probable que se tenga que considerar, pero hay que ver más evidencia. Y los sistemas de ventilación con filtro EPA también es algo que probablemente tengamos que considerar en el futuro inmediato, dependiendo del nivel de evidencia y las posturas de la OMS, por ejemplo, en el futuro inmediato. Muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad que impresionante, una síntesis muy interesante que ya les aviso que va a quedar grabada y la vamos a usar como material. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Silvia Guerra, a la licenciada Silvia Guerra, que está en el departamento de Colonia. Ella iba a estar acá con nosotros, pero bueno, la eventualidad de un caso y un brote allá en Colonia hizo que tuvieran que ir hasta allá. Entonces, bueno, bienvenida Silvia y escuchamos tu presentación, así después ya podemos arrancar con la discusión de todo esto tan importante. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a los demás integrantes de esta teleclínica. Vamos hoy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre el tema de los brotes de infección por coronavirus en hospitales, fundamentalmente tratando de ver qué cosas hemos aprendido de acuerdo a lo que nos ha ido pasando a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver la evidencia de algunos brotes publicados, vamos a tratar de sacar las lecciones aprendidas de los mismos, vamos a tirar algún elemento con respecto al rastreo de contactos, que para mí es una herramienta muy importante dentro de lo que es la contención de un brote hospitalario y tratando de llegar a alguna conclusión con respecto al tema. Uno de los trabajos que elegí se trata de un brote en una unidad de cuidado intensivo pediátrica. Este brote aconteció en un hospital alemán, en el cual un trabajador de la salud que estaba sintomático introdujo el virus en el servicio y luego otros trabajadores
se contagiaron a punto de partida de él. Esto llevó a que se implementara de inmediato el uso de las mascarillas quirúrgicas por parte de todos los trabajadores, que se reforzaran las prácticas de higiene de manos, que se hiciera toda la búsqueda, rastreo de contactos, y este rastreo de contacto primero se limitó a los compañeros de la misma UCI, y luego, para asegurarse o por miedo a que hubiera algún otro dispersor no identificado en el hospital, se hizo un screening absolutamente de todo el hospital. Y los trabajadores entonces, con pruebas positivas, eran enviados a su domicilio a realizar la cuarentena. Lo que ellos encontraron fue un promedio entre el contagio y el inicio de síntomas. La mitad de los trabajadores lo hicieron antes del día 6 y se demoró en el diagnóstico, desde la exposición hasta el diagnóstico, la mitad tuvieron el diagnóstico antes del día 14. La tasa de infección fue del 16%, y lo bueno de esto es que el primer caso secundario fue sintomático. Entonces ellos pudieron diagnosticar ese caso, buscar todos los contactos y poder cuarentenarlos y poder tomar las medidas. Ahora, casi todas las transmisiones, como les dije, ocurrieron básicamente en personal con un contacto estrecho, muy cercano, en el mismo servicio, y no con personas fuera de la UCI donde trabajaban rutinariamente. Ellos hicieron una búsqueda y intensificaron las medidas de higiene, como les dije, y limitaron la interacción en todos los ámbitos laborales. Ahora, una cosa que ellos encontraron, y que yo lo he visto también, es que hay un alto porcentaje de trabajadores que, cuando uno hace el screening de contacto, relatan síntomas subjetivos de COVID, pero que al momento de hacer el test no se confirma que estos trabajadores estén enfermos. De hecho, esta publicación enfatiza en ese aspecto, porque ellos encontraron solo de que 1 cada 5 trabajadores que relataba síntomas, contactos que relataban síntomas, resultaron positivos. También es cierto que reportaron casos asintomáticos en la búsqueda activa de los trabajadores. Lo otro que señalaron es que la fiebre no parecería ser un síntoma decisivo a la hora de decidir qué trabajador está sintomático o no, porque la fiebre la presentó solamente el 38% de los casos positivos que estuvieron en el hospital. En ese momento, su conclusión más importante fue que la utilización de la mascarilla quirúrgica en forma universal y reforzar el distanciamiento físico fueron las dos principales medidas que permitieron que este brote no creciera y que pudiera ser controlado en la unidad, donde no tuvieron casos fuera de esa unidad en otras partes del hospital. Este otro brote que les traje habla de, pues esto no es un PowerPoint porque me pone el cartel amarillo que no va ahora. No sé por qué no lo saca. Bueno, en este caso es una mujer que ingresa al hospital con una neumonía bilateral en enero. Ubiquémonos en China en enero. Es una mujer, obviamente, que nadie sabía que tenía coronavirus. Ni bien ella estuvo allí, hubieron 3 pacientes más que se contagiaron, y de este estudio, una de las conclusiones para nosotros, trabajadores de la salud, más importantes, es que uno de los trabajadores, uno de los médicos que atendió un caso positivo y que se contagió, tuvo una reunión laboral con 10 colegas más, donde hubo ahí una amplia dispersión, porque 9 de las 10 personas que estaban cerca de los médicos positivos terminaron contagiándose, y ahí ellos ya hicieron en el mes de enero la hipótesis de que el haber estado participando en esa reunión los había expuesto a una transmisión por aerosoles justamente en esa reunión. Entonces, fíjense que 14 miembros del staff médico y 3 pacientes fueron parte de este brote. Y ellos relatan lecciones aprendidas que me parece que de última también son muy útiles para nosotros.
Fundamentalmente que el personal, cuando se enfrenta a un virus nuevo, ustedes piensen que esta publicación es de enero, uno tiene que pensar en las primeras etapas, que uno desconoce las fuentes de infección y que por lo tanto hay que extremar las medidas con respecto a cuáles pueden ser las posibles implicancias de control de infecciones de las decisiones que tomemos. Particularmente con este virus, a lo largo de los meses, hemos ido todos los días aprendiendo algo, y yo creo que siempre hay que extremar las medidas de arranque de forma de que uno pueda decalar, que uno pueda bajar medidas, pero para tener que aumentarla, eso tiene un costo en infecciones, en muertes o en brotes. ¿Sí? Y obviamente que al haber ellos tratado, en su otra conclusión, es que al haber estado atendiendo pacientes que no tenían síntomas subjetivos de COVID a su ingreso, eso puede hacer que, como no fueran típicos, no se sospechara la enfermedad y por lo tanto se hospitalizaran y pudieran darle mecanismos de contagio. Otra de las lesiones es que obviamente hay que cumplir estrictamente con las políticas de limpieza y de control de infecciones en las instituciones, que no se puede permitir que personal sintomático concurra a trabajar y que se debe considerar que lo que se podría no ser suficiente porque es un virus nuevo y algunas medidas quizás, aunque parezcan exageradas, es necesaria su adopción, ¿sí? Como una forma precautoria. Esta otra es una publicación de un brote en un hospital universitario en Corea del Sur, donde el primer paciente confirmado fue un personal del hospital que se encargaba de hacer el traslado de pacientes sospechosos COVID o no. Las medidas en ese momento fueron muy extremas, se cerró todo el hospital, se analizaron todos los pacientes y lo que ellos encontraron fue 2 pacientes positivos y un cuidador adicional, ¿sí? Y aunque todos los casos confirmados estaban vinculados a una misma sala, ellos vieron que ningún miembro del personal que trabajaba en esa sala se infectaron. O sea que ellos tuvieron, ahí ven en la curva celeste, un abordaje muy, pero muy grande de screening masivo, pero tuvieron una detección de muy pocos casos de contagio. Estoy hablando de un hospital con muy buenas prácticas, ¿no? Y los casos secundarios fueron familia, padre, esposa o familiares de los trabajadores y no tanto la repercusión dentro del hospital, donde ellos relatan que la experiencia con los virus respiratorios en otros años ha fortalecido su sistema de salud en Corea y tienen conductas que han sido favorecedoras para enfrentar este problema, como el uso universal de las mascarillas, estrictas medidas de control de infecciones, sistemas de ventilación considerando la posibilidad de la vía aérea y separación de las camas por más de 2 metros. Todas estas características le dieron a Corea del Sur una fortaleza para enfrentar este problema. Esta es otra experiencia, es un brote de COVID en trabajadores en un hospital en Italia, donde demostraron que la mayoría de los contagiados tuvieron contacto con pacientes infectados, o sea, 1 de cada 2 había estado con un paciente infectado y además que había pocos trabajadores que habían estado expuestos solo a compañeros de trabajo, la gran mayoría tenía doble exposición, y que la mayoría de los casos reportados, el uso del equipo de protección personal durante la jornada laboral se había cumplido, pero una vez hechas las verificaciones se demostró que el uso del equipamiento no era apropiado en las reuniones, o sea, no se usaba mascarilla quirúrgica para las reuniones de trabajo y ese puede ser uno de los motivos por los cuales algunas personas que no estuvieron en contacto con pacientes igual infectaron porque se expusieron al contagio con sus propios compañeros. En este caso, ellos tuvieron varios racimos de infección, o sea, varios conglomerados dentro del hospital y los describen en la publicación, donde hablan que el primero se trató de un grupo de infecciones en una sala de geriatría, donde un paciente ingresó sin síntomas respiratorios y ocasionó casos secundarios. El segundo grupo de infecciones se ocurrió en medicina debido a la hospitalización de 2 pacientes en los que tampoco se sospechaba que tenían COVID, ¿sí? Y ahí
obviamente produjeron los contagios. El cuarto conglomerado estaba en un pabellón de enfermedades infecciosas, y esto fue un trabajador que adquirió la infección en la comunidad y lo trajo al hospital. Y la enseñanza que nos deja esto es que podemos tener múltiples introducciones del virus en el hospital, y que si todas esas introducciones son por personas asintomáticas y no se cumplen las medidas para frenar en forma universal, como el uso de mascarilla, etcétera, para frenar la dispersión entre los trabajadores, esto puede llevar a estas cadenas de brotes que tuvieron en este lugar. Entonces, los trabajadores en este caso representaron el 16% de todos los casos. La infección se propagó fundamentalmente en los primeros 12 días, después, una vez identificados, se fueron haciendo los bloqueos de transmisión, y se identificó que el uso inadecuado del equipamiento durante las reuniones fue crucial, y esto quiere decir no se usó mascarilla, y tiene que ver con que hay una percepción de riesgo inexacta que tienen las personas de pensar que como estoy con un conocido, como estoy con un amigo, no me tengo que proteger. Como es mi compañero de guardia, no me tengo que proteger. Y en realidad la protección tiene que mantenerse con todos los compañeros. Entonces, hay también un brote en un hogar de ancianos, que se los traje básicamente porque enfatiza el problema del aire, ¿sí? Los trabajadores de este hogar de ancianos habían sido asignados a salas y a pacientes específicos. Los que eran de un sector no iban a trabajar a los que estaban en el otro sector, ¿sí? Y tenían pacientes exclusivos y se evitaba la interacción de ellos fuera de lo que era la atención de los residentes. Los ancianos estaban alojados en habitaciones individuales y pasaban casi todo el tiempo en estas salas compartidas donde su interacción era la regular. Notaron un incremento importante de las infecciones, investigaron el sistema de aire del lugar y concluyeron de que este brote había sido provocado por la transmisión por aerosoles, por un lugar donde el sistema de ventilación inadecuado, no había renovación del aire, había un sistema de circulación del aire pero enviciado, o sea, el mismo aire en las habitaciones, y ellos en la investigación estudiaron los filtros de aire y encontraron contaminación. Este es el esquema del brote, donde, como ustedes ven, un gran número de residentes contaminados, trabajadores contaminados en forma secundaria, y posteriormente el cultivo de los sistemas de aire que demostraron contaminación en una forma importante en esos lugares. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para enfrentar los brotes en hospitales es, por un lado, ver lo que le ha sucedido a otros, pero también tener en cuenta que no necesariamente los pacientes con COVID pueden ser la fuente de infección. También los trabajadores pueden estar expuestos o a familiares o a contactos con colegas o actividades con colegas realizadas en ambientes particulares, quiere decir enfermeras o médicos amigos que se reúnen fuera del hospital, pero que al contagiarse generan un brote en el hospital porque son muchas personas contagiadas a la vez, etcétera, etcétera. También se ha visto que cuando aumenta la transmisión comunitaria hay un mayor riesgo para los trabajadores de la salud fuera del hospital, y de hecho algunos trabajadores han contraído la enfermedad a través de interacciones, como les dije, familiares o comunitarias, y no necesariamente por su exposición en el hospital. O sea que el trabajador de la salud tiene un doble riesgo en el sentido de que está expuesto en la comunidad y está expuesto en el hospital. Y esto es una sumatoria inadecuada. Y dentro de la exposición laboral, básicamente se refiere al uso inadecuado del equipo de protección, a una adherencia no adecuada a las medidas de control de infecciones, o tener un familiar con COVID que pueda duplicar o triplicar su riesgo de infección. También hay una reflexión sobre cuál es el riesgo de aquellos que están en la primera línea. Se utilizó una app y se buscó la accesibilidad a los estudios y a ver cuántos de los trabajadores de la salud sintomáticos que accedieron a un test COVID dio positivo comparado con la comunidad en general. Y aquí lo que se demostró obviamente es
que el trabajador de la salud tiene mucho más positividad, o sea, mucho más casos positivos entre las personas que relataban síntomas que otros, lo cual quiere decir que el trabajador de la salud de primera línea tiene más tasa de positividad que en la comunidad. Ahora, hay dos factores potencialmente asociados con esto, y son la escasez del equipamiento y la interacción con los pacientes o con los compañeros sin usar mascarilla. Entonces, estos trabajos lo que hacen es resaltar la importancia de mantener los suministros del equipamiento en los hospitales, pero también el compromiso del trabajador de mantener el uso del suministro. Pues si una institución proporciona mascarillas, el trabajador la usa la mitad del tiempo, esto no sirve de mucho. Este es otro brote, este es un brote en Sudáfrica. El punto de partida de este brote fue el ingreso de una paciente COVID que no estuvo en la emergencia, no ingresó al hospital, tuvo contacto con otra paciente que sí ingresó al hospital en periodo de incubación, después de contactar con el primero, y luego una cadena de errores fueron provocando un brote de tremendas dimensiones. Fíjense, en el gráfico tenemos 56 enfermeras, 6 estudiantes de enfermera, 4 3 fisioterapeutas, o sea, hay una gran cantidad de personas aparte de pacientes involucrados en uno de los brotes más grandes que se ha publicado. Y este brote se diseminó amplia y rápidamente por el hospital y requirió un abordaje que ellos hicieron una especie de abordaje paquete de medidas, porque tomaron un montón de medidas y trataron de implementarlo en una forma importante. ¿Qué es lo bueno de este trabajo? Aparte de que su extensión es bastante entretenido de leer, ellos nos dejan lecciones aprendidas. Por ejemplo, que el reconocimiento tardío de un caso en el hospital va a favorecer el crecimiento de los brotes, que el personal tiene que estar alerta a la ocurrencia de síntomas para aislar y diagnosticar a tiempo los contaminados, que la higiene de mano, el distanciamiento físico sostenido y el uso universal de máscara es imperativo para no traer el COVID desde la comunidad a nuestras tareas, prestar especial cuidado en los fomites y en la limpieza ambiental, y que los circuitos y las áreas de triage tienen que ser mantenidos y tienen que ser respetados. Recomendaron limitar el tránsito de personas, tener un registro de los pacientes y de los acompañantes, limitar el movimiento de los pacientes en un hospital, no estar trasladando a un paciente un día acá, otro día allá, tratar de que el paciente se quede en la misma habitación toda la internación, limitar la rotación del personal del hospital, o sea que el personal que hoy está expuesto al paciente A, mañana venga y cuide al mismo paciente y no esté constantemente exponiéndose a distintos pacientes que puedan generar una cadena de contactos inmanejables. Obviamente, realizar el triage a la entrada. Yo sé que los trabajadores de salud no nos gusta mucho que nos molesten con que si hicimos fiebre, con que si esto o lo otro, pero es una necesidad, es muy importante el triage a la entrada, asegurarse que la gente no venga a trabajar sintomática. Es tremendo la cantidad de brotes que uno estudia y se da cuenta que hubo gente que hace una semana, 5 días, 6 días que está enferma y igual continuó yendo a trabajar. Y disponer de test en forma adecuada como una forma de favorecer. Ahora, hay ciertas conductas que tenemos dentro de los hospitales que pueden tener una importancia en la ocurrencia de COVID. Por ejemplo, yo puedo ser muy prolija, pero cuando tengo que salir a fumar, salgo con 6 compañeros a fumar. El estar fumando cara a cara es un alto riesgo. Me cuido todo el día y en ese momento pierdo la protección que tenía. Hay que salir a fumar en forma individual y no en grupos. Se pierde el distanciamiento físico sostenido en los comedores. La gente tiene una mesa cada 2 metros y la tendencia es agarrar la silla y llevarla para sentarse al lado del compañero. Eso tampoco debe de pasar. Por lo tanto, lo ideal es dotar de mesa, silla con distancia de 2 metros y que la gente no disponga posibilidad de hacer ruedas. Y tratar de desestimular la realización de reuniones o charlas sin mascarillas, como las áreas de descanso, los vestuarios, en las áreas de control de marca del reloj, que son todas áreas que no sé por qué, pero la gente tiende a descuidarse y quitarse la mascarilla para estar en esos sectores.
Hay que tratar de asegurar la disponibilidad del equipamiento protectivo, enfatizar en la higiene de manos, promover la ventilación de los espacios cerrados. Hay poca conducta de ventilación de las áreas. En aquellos hospitales donde los sistemas que tenemos no renuevan el aire, nuestra única forma de renovación del aire es abriendo ventanas y puertas, y hay que hacerlo. Y obviamente evitar las aglomeraciones. Ahora, traje esta frase porque me parece que buena y que aplica. Dice, con demasiada frecuencia nos centramos en el riesgo de las interacciones con el paciente y no en las que se encuentran fuera de esos entornos. A menudo pensamos que la interacción de mayor riesgo se da en la habitación del paciente, pero no en la sala de descanso, donde la gente come y habla sin mascarilla. Y si uno estudia cuál es el mecanismo de transmisión de esta enfermedad, obviamente que un paciente COVID hospitalizado en una habitación es de alto riesgo para que el que entra a la misma, pero casi la misma cantidad de contaminación pueden tener otros cuartitos o salas donde la gente se sienta a charlar sin mascarilla, a compartir con sus compañeros, etcétera, etcétera. Y son elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en cierta medida nuestro comportamiento va a limitar o no la diseminación. Si salimos a fumar juntos, si atendemos un paciente sin EPP, si entre compañeros no mantenemos el distanciamiento físico, vamos a tener diseminación más amplia, que si aplicamos un protocolo estricto de comedores, si mantenemos el distanciamiento, si usamos la mascarilla desde que salimos de nuestra casa hasta que regresamos, y los momentos de comer los hacemos respetando el distanciamiento y tratando de no quitarnos las mascarillas nunca. Ahora, hay un aspecto muy importante que yo creo que es uno de los peores elementos que han afectado en la diseminación de esta enfermedad, que es lo que se conoce como la transmisión silenciosa de COVID. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayor parte de la transmisión de COVID se atribuye a personas que no presentan síntomas o que están en una etapa presintomática, quiere decir, me contagié, estoy enferma, pero aún no tuve síntomas como para que los otros se den cuenta. O directamente curso mi enfermedad sin ningún síntoma. Estas dos etapas, la presintomática o simplemente cursar la enfermedad en forma sintomática, hace que la gente concurra a trabajar en un periodo muy infectivo, y esto es lo que hace que haya una transmisión silenciosa, una transmisión que nadie detecta hasta que surge un caso que sí tiene síntomas, que sí sospechamos que tiene COVID y que sí lo diagnosticamos. Y esta introducción puede ser por un paciente que internamos en una habitación y que nos está liberando el virus y generando contagios en el hospital, o esta transmisión puede ser a punto de partida de un trabajador que está viniendo enfermo a trabajar, o de un acompañante, o de alguien que está viniendo a dormir y a descansar de noche cuidando al paciente en el hospital. Fíjense, esto es una estimación, dice, si el 18% de las infecciones fueran asintomáticas, que en realidad promedialmente se habla de un 20%, encontraríamos que el estado presintomático explicaría la mitad de las infecciones y las infecciones asintomáticas explicarían el 3,4% de las transmisiones. O sea que tenemos dos cosas que no podemos ver ni detectar, que son responsables de un gran número de transmisión de infección hospitalaria, y por eso se llama transmisión silenciosa. En consecuencia, incluso el aislamiento inmediato de todos los casos es insuficiente para controlar, y por eso es tan importante aislar los contactos antes de que hagamos el diagnóstico, porque el peor momento de transmisión es justamente ese arranque. Entonces, en 7 estudios de poblaciones definidas y luego seguidas, 1 de cada 3 de los asintomáticos iniciales permanecieron sin dar síntomas, o sea que son personas que en ningún momento podríamos haber detectado. Obviamente contagia más quien tiene síntomas, pero también quien no tiene síntomas provoca contagio. Bueno, y esta gráfica es básicamente la interpretación de qué porcentaje de asintomáticos que podrían estar haciendo transmisión silente y qué tasa de ataque tendríamos según su presencia o no en el hospital. Entonces, la transmisión silenciosa de esta enfermedad durante las etapas va a provocar la mitad de las infecciones, y esto por sí puede sustentar la permanencia de los brotes si no hacemos un aislamiento
oportuno. Y también la segunda pata es el rastreo de los contactos. O sea, determinar qué personas tienen una interacción suficiente con los casos conocidos como para provocar una infección. Pero también hay personas con síntomas que vienen a trabajar y esto genera grandes brotes. Y esto puede ser en forma voluntaria o involuntaria. Veamos un ejemplo involuntaria. Si ustedes miran el esquema, ahí están los síntomas típicos de COVID. ¿Qué es lo que piensa la gente? Bueno, falto a trabajar si tengo fiebre, tos intensa o falta de aire. Pero en realidad esos síntomas ocurren en forma bastante avanzada de la enfermedad. Las primeras señales, las primeras molestias que nos van a decir que estamos incubando COVID, tienen que ver con síntomas más inespecíficos, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda, ¿sí? A veces cansancio, un poco de pérdida del apetito. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el screening solamente en fiebre, tos y falta de aire, nos vamos a perder el diagnóstico temprano de la enfermedad y que es el que más nos importa, porque cuanto más temprano aislemos sus contactos, más pronto vamos a cortar la cadena de contagios de un brote. Entonces, recuerden, podemos presentar uno, varios o ningún síntoma, y estos se pueden presentar en forma escalonada, en forma intermitente o en forma continua. Y esta es otra característica que uno comienza en la medida que habla y habla con pacientes positivos a comprender de esta enfermedad. La persona puede hacer un piquito de fiebre un día y nunca más. Puede iniciar con dolor de cabeza y se le va, y le viene dolor de garganta y se le va, y empieza con tos. Y esta forma rara de presentación o discontinua hace que a veces sea difícil identificar que uno está enfermo, y justamente por eso la gente muchas veces no relata bien al médico su sintomatología, y por lo tanto hay problemas con respecto al diagnóstico, más allá de que a veces los síntomas pueden ser solo digestivos, como dolores abdominales, diarrea y náuseas, y la persona que la atiende no plantearse la posibilidad de COVID. La otra cuestión, y que Rodolfo hoy lo decía, es a veces es difícil decir cuando estamos frente a un brote. Sí, es verdad, a veces es complejo. Hay un criterio simple de decir, bueno, cuando yo tengo 2 o más casos que tienen un nexo dentro del hospital, estoy con un brote, o cuando dentro del hospital me surgen casos y yo no logro ver cómo fue la forma en que esas personas se contagiaron fuera del hospital. Entonces, hay que tener consideraciones. En un brote los contactos pueden estar expuestos a más de un dispersor, y esto hay que pensarlo. A veces no es una persona que está provocando el brote, sino que son varias personas que lo están haciendo. Considerar las características del paciente, la duración y la proximidad, y acá hay todo un trabajo de evaluar los riesgos, pero ustedes siempre piensen que el principal riesgo es aquella persona que compartió un espacio cerrado, mal ventilado por un tiempo prolongado. Ese es el que seguro que va a dar positivo, el que comparte la habitación, el conviviente del caso positivo, etcétera, etcétera. La detección de los síntomas, el momento del test y el aislamiento y la cuarentena van a variar, y esto puede tener implicancias desde el punto de vista del control. Ahora, ¿cuál es la clave en los brotes hospitalarios? Hacer un rastreo adecuado de los contactos. Y este rastreo importante lleva a lo que les digo, a pensar quién se estuvo expuesto frente a este paciente de estas condiciones. Y uno puede tender a cometer errores. Por ejemplo, la primera intención es decirte, bueno, la atendió tal doctor y tal enfermera, pero ¿quiénes más estuvieron en la habitación? ¿Quién entró a limpiar la habitación? ¿Quién entró a tomar una muestra de sangre a la paciente? ¿Quién vino y se sentó a acompañarla? ¿Quién hace los cuidados, la visita a estos pacientes? Estas todas personas que entran a la habitación de un paciente positivo y se están exponiendo a la inhalación del virus. Y por otro lado, el trabajador, ese trabajador positivo, ¿qué interacción tuvo con sus compañeros? Hay que ser sinceros, hay que decir la verdad, me quité la mascarilla, estuve en tal lugar, tengo contacto con tal o cual persona, porque si no, van quedando todos los contactos
contagiados y siguen las cadenas de contagio sin que uno lo pueda frenar. Entonces, uno tiene que tener una clara definición de lo que es un contacto. Yo siempre trato de ser muy flexible a la hora de definir un contacto, trato de no encasillar en un tiempo o en una distancia, sino pensar en las circunstancias, como le digo, de exposición prolongada, pero también de interacción. Toqué una superficie contaminada o no la toqué, etcétera, etcétera. Y los funcionarios, obviamente, que no han usado equipo de protección adecuado, van a ser definidos como contacto. Entonces, por cada persona que se queda en la casa, logramos romper una cadena de transmisión y reducir la propagación de esta enfermedad, por lo tanto, esto es muy importante. Entonces, rastrear los contactos en un hospital va a llevar a que podamos desacelerar la propagación del virus, saber qué personas estuvieron expuestas, que hagan la cuarentena, que se aíslen, etc. ¿Y qué es lo que nos hace muchas veces fracasar o tener problemas con esto? Bueno, uno de los problemas más importantes que tenemos tiene que ver con que la mayoría de las infecciones secundarias ocurren antes del 5.º día, y a veces el diagnóstico del paciente no es al 5.º día iniciar síntomas, es al 7.º o al 9.º, porque inició con síntomas leves, con síntomas inespecíficos, porque le erramos al diagnóstico, porque no lo dijo, porque pensó que tenía otra cosa, porque creyó que era una alergia. Y cuando queremos acordar, hay 8 días de contagio que hemos perdido la posibilidad de controlar, y por lo tanto ya estamos con casos secundarios inevitables. ¿Por qué? Porque ya acontecieron al momento que uno hace el diagnóstico. Entonces el diagnóstico precoz y el mantener medidas universales de protección son las dos ventajas más importantes. Fíjense, en este caso, 100 pacientes con COVID, 2.700 contactos, y la tasa de ataque fue de 0,7 en las personas que tuvieron contacto dentro de los 5 días, y de 0% en aquellos que contactaron el paciente 6-7 días después del diagnóstico. O sea que realmente, si nosotros hacemos un diagnóstico tardío, nuestras acciones de cuarentena y de bloqueo pueden llegar a ser inefectivas. Y luego tenemos excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, yo diría el conviviente. El conviviente definido como el que vive en la misma casa, y en el caso de un hospital el que comparte la habitación. Esos son personas que cuando surge un caso COVID hay que inmediatamente hacerle test a ver si ellos están ya con la enfermedad de acuerdo a todo ese riesgo de exposición permanente y esa prolongada exposición que han tenido antes del diagnóstico, y que puede hacer que ya estén positivos o que hayan sido los que originaron el contagio. Bien, esto lo voy a pasar para abreviar un poquito. Sí decirles, como les digo, que cuando uno en un hospital detecta un caso de COVID, si la persona que ingresa con COVID sabemos que se contagió en otro lugar, que no es una infección hospitalaria, vamos a hacer el estudio del PCR a los 7 días a los contactos. Cuando un paciente se diagnostica COVID positivo en el hospital y sabemos que se infectó en el hospital y no sabemos cómo se infectó, vamos a hacer un testeo inmediato para ver qué casos activos tenemos en ese momento. Esa es básicamente la cuestión. Ahora, el tiempo, como les dije, es esencial para el rastreo de contacto. Es muy importante la entrevista, pero también la información que ustedes le entregan al trabajador, porque una de las cosas que caracteriza esta enfermedad es el contagio intradomiciliario, intrafamiliar, y esto se da básicamente porque a la gente le cuesta llevar al terreno práctico lo que son las recomendaciones de técnicas. Entonces hay que explicarle a la gente que duerma en una habitación solo, que antes de salir de la habitación abra la ventana, ventile, y después recién abra la puerta hacia la casa, que salga hacia la casa con la mascarilla colocada, que mantenga la higiene de manos, que no interactúe con los miembros de la casa, que si lo hace lo use con mascarilla, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los brotes intrafamiliares se dan justamente por este aspecto de que todo el mundo está respirando el mismo aire y compartiendo las mismas acciones. Ahora, ¿por qué el hospital puede actuar como una caja de resonancia? Tenemos ambientes cerrados, tenemos sistemas de aire acondicionado deficientes, muy pocos hospitales tienen sistema de renovación de aire con filtración EPA.
Tenemos permanencia prolongada de los pacientes sin mascarilla, obviamente, están acostados sin mascarilla y están contaminando constantemente el aire del hospital. Tenemos fomites y superficies contaminadas, tenemos personas que enfermas no diagnosticadas, y acá tenemos pacientes, acompañantes, trabajadores, que tienen una alta interacción y que tienen una larga permanencia, horas y horas sumadas. Incumplimiento intermitente por parte de los trabajadores de las medidas contra las infecciones, de pronto no en forma continua, pero sí cada tanto un descuido, y también no cuidado entre pares, lo cual puede favorecer el contagio. Entonces, ¿cómo minimizar esto? Diagnóstico adecuado, no ir a trabajar enfermo, disponer del EPP, interactuar lo menos posible en el trabajo, asegurar los insumos, cumplir con los estándares, mantener un alto nivel de alerta. Así que para terminar, la transmisión silenciosa de COVID en los hospitales puede desencadenar grandes brotes. El diagnóstico temprano y rápido es crucial para evitar una mayor propagación del virus. Los síntomas respiratorios y la fiebre no deben ser cardinales para detectar COVID, porque pueden haber otros mejores para detectar el inicio de la enfermedad. Lo que hacemos fuera del hospital siempre va a impactar dentro, y también lo que hacemos dentro del hospital impacta en nuestras familias. Y tratemos de cumplir con el distanciamiento físico sostenido, el uso universal de mascarilla, evitar la interacción social innecesaria, junto a un cumplimiento estricto del control de infecciones, podremos en cierta medida abordar este problema. Hace unos días yo leía cuáles son los trabajadores de la salud más contagiados de COVID. Y todo el mundo tendería a decir que el más contagiado es el que trabaja en unidad de cuidado intensivo. Y yo les aseguro que el más contagiado tiene que ver, por ejemplo, en un estudio en Inglaterra, con el limpiador, con el trabajador que hace la limpieza inmediata a las salas de aislamiento. También tiene que ver con el personal que está más en primera línea en las etapas iniciales, que es cuando no se sospecha la enfermedad. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a aumentar nuestro nivel de alerta en los puntos más débiles del hospital para cortar las cadenas de transmisión. Gracias. Desapareció. Rodolfo, ¿querés comentar algo vos mientras conseguimos que Henry pueda conectarse? Bueno, con todo gusto. Después de la presentación de Silvia, obviamente, y la presentación de Julio, surgen un montón de interrogantes que uno se plantea. Con respecto a la parte... Ya está Henry, si quiere que Henry empiece y yo después sigo. ¿Henry? No volvió a desconectar. Ok. Una de las cosas que es importante desde el punto de vista de la definición de pacientes asintomáticos es, y esto lo hemos visto en la clínica, pacientes que llegan al 7º día con fiebre, con el cuadro de hiperinflamación, y uno le pregunta si el paciente había tenido síntomas 7 días antes, la respuesta inicial es: yo me sentía bien, no tenía síntomas. Pero si uno lo reinterroga en forma dirigida con respecto a la presencia de fatiga, debilidad muscular, etcétera, habitualmente siempre, o en la mayoría de los casos, uno puede detectar algún síntoma inespecífico que marca el comienzo de la infección. Por lo tanto, es probable que haya muchos pacientes que sean oligosintomáticos. Y en ese sentido, como decía Silvia, me parece fundamental que el personal de salud esté muy atento a que se considere como caso sospechoso la presencia de al menos un síntoma. Ya no, bueno, en Argentina, el personal de salud que tenga cualquiera, fiebre, cansancio, debilidad muscular, cefalea, que es muy frecuente, pérdida del olfato, del gusto, con cualquiera de al menos uno de esos síntomas, uno ya debería considerarlo como caso sospechoso de COVID, no así en la comunidad, que uno sigue pidiendo al menos 2 síntomas. Así que ese punto es importante, pero en realidad diferenciar entre oligosintomáticos y asintomáticos no tendría tanto sentido, porque el problema es que siguen diseminando el virus en la comunidad y no son detectados fácilmente. Ese es básicamente el problema que uno ve. Me parece que a un futuro muy breve, la PCR va a estar reemplazada por los test de antígenos rápidos, que van a ser mucho más prácticos que la PCR, que la RT-PCR, porque nos va a permitir detectar rápidamente la presencia del virus y deberían ser utilizados, me parece a mí, a una escala mayor, sobre todo en el ámbito hospitalario. Bueno, excelentes presentaciones. Obviamente, como lo dijo Rodolfo, hay muchos aspectos muy interesantes.
Yo destacaría muchas de las cosas que dijo Silvia, porque en realidad las comparto plenamente y además es como revivir la historia de lo que vimos nosotros en el brote en Médica Uruguaya. Yo destacaría lo que dijo Silvia de la introducción, a veces silenciosa, muchas veces diría yo, silenciosa del virus al hospital, ya sea por un paciente, por un trabajador de la salud o por un acompañante, y ese fenómeno inicial muchas veces de transmisión silenciosa, que de hecho fue lo que nos pasó a nosotros, una transmisión que probablemente se inició, yo diría, entre el 24 y el 26 de junio, y en realidad nosotros detectamos la situación a partir del reingreso de un paciente con un cuadro febril compatible con la infección el 11 de julio. O sea que tuvimos en el entorno de 2 semanas o más de transmisión silenciosa. Y a punto de partida de esa transmisión silenciosa, una dispersión fundamentalmente entre trabajadores de la salud y pacientes, y cuando uno detecta el fenómeno en esa circunstancia, hubieron muchos eventos de transmisión y el hospital sin duda actúa como caja de resonancia, como bien lo decía Silvia, en la medida en que la transmisión entre los trabajadores también contribuye a la dispersión hacia otros sectores del hospital donde tú inicialmente no tenías pacientes. Y el otro fenómeno que también está dicho ahí y que creo que es muy importante considerar es la alta movilidad que tenemos a veces de los pacientes adentro de los hospitales. No solo a veces una movilidad absolutamente necesaria porque el paciente se traslada a la unidad de cuidado intensivo, vaya a bloque quirúrgico y del bloque quirúrgico se traslade a otro sector en el postoperatorio, sino a veces una movilidad que obedece a veces a factores administrativos y que tenemos que considerarla y tratar de disminuirla. Entonces yo diría, entrada silenciosa, porque como dijo Silvia, cuando entra con el diagnóstico y aunque vaya a la unidad de cuidado intensivo, donde sabemos que eventualmente el riesgo de transmisión es más alto por la posibilidad mayor de realización de procedimientos de generadores de aerosoles, porque el paciente está intubado, porque además tiene una forma grave, en esa circunstancia la transmisión ha sido baja en general cuando el paciente está identificado como que viene con la enfermedad. El problema se genera a partir de la transmisión del no detectado y esa caja de resonancia en la cual participan los trabajadores, y como bien decía Silvia, y yo también lo comparto y lo decía también Rodolfo ahora, personal de salud joven, que habitualmente están, por lo menos en el Uruguay, acostumbrados a un ritmo de trabajo muy intenso, donde tener algún síntoma de cansancio, de dolor corporal, cefalea o alguna otra cosa de ese tipo es relativamente habitual después de una jornada de trabajo larga o de una sucesión de jornadas de trabajo, a veces eso, con simplemente tomar un analgésico o un antipirético y dormir bien una noche, hace que a las 24 horas se sientan bien, y ese fue el periodo sintomático de la enfermedad en algunos de los casos que tuvimos nosotros. Y eso hace que sean no percibidos como un estado de enfermedad y por lo tanto la continuidad en la actividad laboral y por lo tanto el riesgo de mantener la dispersión. Ahí yo creo que algo de lo que dijo Silvia y lo que mostraba una de las gráficas es que nosotros tenemos que insistirle mucho al personal de salud en general a prestarle atención a esos síntomas, porque como mostraba una de las gráficas, el autoaislamiento probablemente sea el elemento más sensible
para cortar esta cadena de transmisión. Y lo otro que se dijo Silvia, y yo lo suscribo completamente, es que muchas de estas cadenas de transmisión que actúan como caja de resonancia adentro del hospital no son en el contexto asistencial, son en este contexto de espacios para alimentación, para descanso, el compartir otras actividades o compartir reuniones, a veces reuniones de trabajo y otras veces otro tipo de reuniones. Entonces todos esos fenómenos son los que contribuyen a este fenómeno de dispersión que puede ser muy importante. Respecto a los sistemas de ventilación, lo dijo Silvia también, pero creo que es muy importante decirlo, el principal mecanismo para nosotros disminuir el riesgo de transmisión por aerosoles es la renovación del aire. Entonces, tratar de ventilar los espacios y evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados, creo que es otra de las claves. Entonces, lo que bien destacaba Silvia, yo lo suscribo completamente, la necesidad de mantener ventanas abiertas, espacios donde las puertas también puedan estar abiertas, evitar esos espacios cerrados, tanto para actividades laborales como asistenciales, como los espacios de descanso o recreativos adentro de los hospitales. Bueno, creo que esos serían en principio los comentarios que yo destacaría como más importantes, pero obviamente van a surgir más en el contexto de las preguntas y de otros comentarios. Gracias, Henry. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Fernando Tomasina, que es profesor del Departamento de Salud Ocupacional de acá del Hospital de Clínicas, para que nos haga unos comentarios y después hacemos algunas preguntas. Si quieren pueden mandarlas por el chat, ya tenemos algunas. Bueno, buenos días, es un placer y realmente estar participando de esta instancia. Dos brillantes exposiciones, tanto la de Silvia como la del profesor Medina, que creo que clarifican y además justifican algo que el 17 de septiembre de este año se celebró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y el lema de la seguridad del paciente fue justamente seguridad del trabajador, seguridad del paciente. Lo que presentaron en las exposiciones, en particular lo que resaltaba Silvia Guerra, es la importancia y el rol que tiene el trabajador de la salud en cuanto a la seguridad también del paciente y de la calidad de la asistencia como tal. Y yo creo que ese es un primer elemento a comentar del tema. El otro aspecto que me parece que no es menor es entender que todos los espacios de trabajo, no solo el asistencial, el espacio de descanso, también es un lugar a cuidar. Y creo que en ese sentido fueron muy claras las exposiciones en cuanto a la importancia de mantener las medidas de distanciamiento físico, medidas que tienen que ver también con el espacio y la ventilación y los tiempos como tal de permanencia en ese lugar. Los vestuarios, los espacios de comedor son espacios que están en el marco del contrato laboral. Por tanto, yo quiero hacer esa diferenciación. Es decir, los trabajadores y la información que tenemos es básicamente que los mecanismos con que se han enfermado en general es en contacto con otro trabajador, pero lo hacen en el ámbito laboral. Y eso tiene un concepto también de entenderse que puede ser entendida como una enfermedad profesional. Y de hecho, al inicio de la pandemia, nuestro país reconoció la infección por COVID-19 como enfermedad profesional. El actuar y trabajar sobre los mecanismos de prevención supone una serie y una cadena de elementos que van más allá del uso particular del elemento de protección personal. Nosotros insistimos mucho en ese aspecto. La organización, la planta física, son también parte de las acciones preventivas de
de alguna manera de romper con la cadena epidemiológica de la transmisión de la gente. Lo que planteaba el profesor Medina sobre el tema de las características de la transmisión y en particular la forma con que se contamina el ambiente, en el ambiente aéreo como tal, y la importancia de acciones que hagan a disminuir la concentración y el tiempo. Desde la salud ocupacional estamos acostumbrados a manejar el tema de los contaminantes y identificar el concepto del peligro sobre lo inherente al contaminante, en este caso un contaminante biológico, que tiene determinadas características, que no es lo mismo que el sarampión, pero se aproxima más quizás al de la influenza, en algunas características. Esas son las características propias de la gente, pero para hablar del riesgo en particular, tenemos que tener en cuenta la forma con que se presenta, y por eso es importante el concepto de las características de las partículas infectantes, ¿sí? El tamaño particular, porque ahí de alguna manera tenemos una idea de la posibilidad y de los mecanismos que tenemos que tener para prevenirnos de la transmisión. Y el otro aspecto es el tiempo. La higiene industrial clásica, del área de la salud ocupacional, habla justamente que el riesgo se da en la medida que haya exposición a un peligro, y ese peligro, de alguna manera, riesgo se puede caracterizar en la medida que conocemos la concentración y el tiempo. Y aquí está jugando en forma importante la posibilidad de la concentración de contaminantes biológicos con determinadas características en la medida que no exista la renovación del aire. Y este es un elemento central dentro de la prevención en el ambiente laboral, digo, porque trasciende al hospital, sin duda, en el ambiente laboral, el tema de la ventilación. Y las medidas clásicas son justamente la inyección de aire fresco, la extracción localizada en la zona donde existe la fuente como tal, y mecanismos de eliminación a través de filtros que permitan, y lo mencionaba Silvia Guerra en particular al hacer mención de los filtros EPA de alta eficiencia, como mecanismos para disminuir la diseminación también de un contaminante, en este caso un contaminante biológico. Y los tiempos, creo que son elementos centrales. El otro componente que yo quería comentar, o por lo menos me disparó el comentario, las brillantes presentaciones anteriores, es la importancia de estar rápidamente captando a aquellos que han estado en contacto con los tiempos, es decir, la importancia del trabajo en terreno epidemiológico, que en el caso del espacio laboral tenemos dos herramientas que son muy importantes. Uno son los servicios de salud en el trabajo, que en el sector salud, sobre todo en el sector mutual, están desarrollados como tal, con la capacidad para la identificación de los contactos y el trabajo justamente en terreno de identificar cuál es el riesgo a partir del conocimiento y la entrevista de los posibles contactos con un enfermo o un sospechoso alto de tener la enfermedad. Eso, evidentemente, esa acción acompañada de identificación, aislamiento temprano, de cuarentena temprano de los contactos, está generando de alguna manera una respuesta rápida, institucional, y de alguna manera a lo que se mencionaba, cortar el hilo como tal. Y el otro aspecto son las comisiones de salud y seguridad del trabajo, que existen por ley, el decreto 291 del 2007, que plantea que es un espacio de cooperación entre empleadores y trabajadores que tienen que ver con los riesgos inherentes del ambiente laboral y la prevención de las enfermedades o accidentes del lugar de trabajo. Es tan importante la participación de los trabajadores en este sentido, en incorporar de alguna manera en ese marco de cooperación, incorporar los protocolos, discutir
con los trabajadores esos protocolos, porque hacen a la promoción en el sentido más amplio del concepto que la OMS lo ha planteado desde hace muchos años, que es justamente el empoderamiento, la necesidad de que el trabajador esté empoderado. Esto que se mencionaba, de que se mantienen determinados controles en algunas áreas y en otras hay como una flexibilidad, bueno, creo que en parte se podría mitigar en la medida que el trabajador esté empoderado con el tema, conozca el riesgo, es el principio básico para la prevención, que el que no conoce el riesgo no toma medidas para prevenirlo. Entonces me parece que esos son aspectos o son espacios interesantes. Los servicios de salud en trabajo y las comisiones de seguridad y salud en trabajo que de alguna manera incorporen, digamos, esta problemática y que además trabajen en la lógica del cuidado. Por eso me pareció muy importante recordar lo que planteó la Organización Mundial de la Salud en el Día de la Seguridad del Paciente, asociar el concepto de la seguridad del trabajador en relación con la seguridad y la calidad de la atención en los ámbitos de salud. Julio. Vamos a pasar a algunas preguntas. La primera pregunta que surgió en el chat es para Silvia Guerra, que pregunta cuál sería, a su criterio, los elementos de protección personal que un trabajador de la salud debería utilizar en un área de cuidados moderados para pacientes COVID en un centro asistencial. Bueno, viste que eso ya está estipulado. Yo creo que no está bien hacer recomendaciones fuera de lo que está recomendado, porque eso genera confusión, genera problemas en la gente, genera, problemas en los cumplimientos. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir lo recomendado. Si llegado el caso la evidencia lleva a que la recomendación cambie, bueno, se dará otra recomendación. A mí me parece que mi respuesta es la que está indicada en el protocolo. Esa es la más correcta. Ahora, si tú me preguntás si yo haría algún cambio, considerando algunas situaciones puntuales, te doy un ejemplo. Cuando entraron al Great Mortimer, un barco con un montón de gente positiva, con un tiempo de permanencia allí extrema, obviamente que ahí, aunque no hagan un procedimiento general de aerosoles, a nadie se le iba a ocurrir entrar sin una mascarilla N95. Ahora, me parece que llevar esa situación o esa circunstancia especial a todas las acciones en el hospital no me parece correcto. Entonces yo te diría que quizás en algunas circunstancias especiales aumentaría la protección a una N95, pero que no lo haría en forma universal ni sin ponerme a poner un poquito de pienso en la situación puntual a la cual el trabajador se vea enfrentado. No sé, y aclaro, es una opinión personal, no sé si alguien más del grupo me puede ayudar en esto, Rodolfo o Julio, pero me parece que adherir a las recomendaciones de las guías, y si hay una situación de alto riesgo, como una exposición a muchos pacientes positivos durante un tiempo muy prolongado, en un entorno que no dé seguridades de calidad del aire, bueno, yo ahí obviamente que actuaría diferente. Pero nosotros no tenemos nuestros hospitales, nuestra atención primaria saturado de pacientes COVID esperando para ser atendidos, ¿no? Tenemos una realidad bien distinta. Yo te comento en lo personal, la preocupación es la distorsión de la información que se produjo cuando uno veía gente vestida con ropa que hacía pensar que el COVID fuese ébola. Entonces, la imagen que quedó grabada en la gente es que si uno no utilizaba un overol completo, desde la cabeza hasta los pies, cubriendo todo, eso no era protección. Y eso nos generó a nivel del personal de salud, porque había distorsión entre los hospitales privados o clínicas privadas y la parte pública, donde la presión por parte de los trabajadores era vestirse de esa manera, lo cual llevaba
inclusive un riesgo adicional, que era cómo se manipulaba esa ropa o ese traje luego cuando uno lo debía retirar. Así que me parece que en lo personal creo que hay que atener, como decía Silvia, atenerse a las recomendaciones que hoy siguen vigentes de la OMS, en qué momento utilizar No sé cómo levantar la mano. la protección, digamos, con delantal hemo-hidroalcohol repelente, guantes, gafas, y como decía Silvia, en algunas circunstancias donde la concentración de pacientes sea muy alta y donde haya pacientes con ventilación mecánica y maniobras que generan aerosoles, el uso por ahí más constante del barbijo N95, para no extenderlo a toda la institución. No conozco en detalle cuál es la política en Uruguay, pero por lo menos esa es la recomendación a la que nosotros nos estamos ateniendo. Hola, Zaida, ¿podría hacer un comentario de esta parte? Sí, claro. No, suscribo completamente lo que dijo Rodolfo y lo que venía diciendo Silvia. Yo creo que el uso del overol por gente que no está entrenada entraña más riesgo que el uso adecuado de una sobretúnica a las cuales estamos muchos más entrenados y habituados tanto a la colocación como al retiro. Y de hecho, en Uruguay, la mayoría de los centros, salvo situaciones particulares de unidades de cuidado intensivo con una concentración de pacientes muy alta, estamos usando sobretúnicas, con las características que están en las recomendaciones. Pero creo que es muy importante, y lo que dijo Rodolfo es así. Creo que las imágenes que nos llegaron nos llevaron eventualmente a algún grado de confusión y comparto plenamente. Sí, yo cuando el doctor Quirós dijo no es ébola, yo creo que es una de las frases que más he repetido desde que empezó esto. Y lo he dicho en reiterados grupos y lo he dicho en determinadas reuniones, de que estábamos descuidando la vía aérea y estábamos insistiendo, malgastando recursos como, no sé, como las alfombras sanitarias y la desinfección de las ruedas de auto y otro tipo de medidas innecesarias. Pero creo que son parte del aprendizaje y que creo que, bueno, que lo importante es eso, comprender que ya pasamos esa etapa en la cual no sabíamos lo suficiente y que ahora sabemos lo suficiente como para no insistir con partes de las recomendaciones que han dejado de estar vigentes. Eso me parece que es muy importante, que cuando hay un virus nuevo y la evidencia va creciendo, uno tiene que adaptar la recomendación y la mente a lo que la evidencia está demostrando, ¿no? Bueno, hay algunas otras preguntas en el chat que tienen que ver con los equipos de protección o qué ropa utilizar. No sé si ustedes lo están viendo, hay algunas que no las entiendo del todo. Hay una pregunta que refiere al nivel de protección en una sala de circulación comunitaria en las áreas no críticas, sala general tipo pabellón, o sea, entiendo que es algo como el corredor del hospital. No sé si quieren hacer algún comentario con eso. Y después Sofía aclara que la pregunta está dirigida al estudio de los contactos en pacientes que pasó inadvertido y fue asistido en ese contexto. No sé si Sofía querés aclararla, porque la verdad que no, quizás no se entiende. Brevemente, porque nos quedan 5 minutos. No, simplemente la pregunta es un paciente que ingresa, pasó inadvertido que tenía COVID y fue asistido con el equipo básico de asistencia, que es el uso de la mascarilla quirúrgica. En ese contexto de asistencia, esas personas que directamente trabajaron con el paciente, que lo higienizaron, que lo atendieron, el médico que lo examinó profundamente, si solamente con el uso de mascarilla estamos considerando de que es un bajo riesgo y no hay que aislarlo a ese personal de salud, o en esa asistencia directa, solo con mascarilla, por más que yo me higienice bien las manos, sin protección ocular ni equipamiento de precaución de contacto, tendría que, por más que sea de moderado riesgo el contacto, aislarlo 7 días, o sea, que no concurra a trabajar y después hisoparlo. O sea, en ese contexto ¿cuál era el equipamiento que consideraba básico? Bien. Perdón. Que no sé. Gracias. Sí. No, ahora te entiendo.
Sí, Sofía, yo te digo lo que yo hago. Si tú me planteas esa situación, yo ordeno cuarentena e hisopado el 7º día. No hay que desconocer que hay ciertos mecanismos de vía transmisión indirecta. Tampoco hay que confiar que la persona, cuando no se trata de una sospecha, se cuide lo suficiente. A veces descuidamos las prácticas básicas, higiene de manos, incluso las propias conductas con la mascarilla, el ajuste de la misma, etcétera. La gente no trabaja igual cuando sabe que tiene un COVID enfrente que cuando no lo tiene. En estas circunstancias que tú me planteás, si yo tengo que decidir, le digo a la persona que hago cuarentena, le hago el test el 7º día y solamente retoma a trabajar cuando seguro que no se contagió. He hecho muy desacertadas no son estas recomendaciones, porque hemos tenido contagios en estas circunstancias. Sí. De todas formas, me gustaría diferenciar una cosa. Una cosa es Uruguay, que es un paraíso con respecto a COVID y a disponibilidad del personal y a un montón de cosas. Y otra cosa es cuando están los países desbordados, que van a tener que elegir cuál es la situación de menos riesgo de todas las situaciones que tienen. Obviamente que esta que tú planteaste en otro país va a ser totalmente ignorada como situación de riesgo, porque no van a poder, van a tener que priorizar otras cosas. De hecho, uno de los estudios alemanes que yo planteé, parte de los trabajadores que estaban sintomáticos los hicieron trabajar con mascarilla, higiene de mano y estrictas medidas para no dejar sin gente el servicio. O sea, vamos a entendernos, esto que yo estoy planteando es no dejar una sola hilacha libre cuando me puedo permitir el lujo de eso. Si no me puedo permitir el lujo de eso porque realmente tengo otras prioridades de mayor riesgo, yo voy a priorizarlo de mayor riesgo. Y capaz que Rodolfo que ha tenido mucho más problemas con COVID, ¿no? Silvia, me sacaste la palabra de la boca, porque lo que quería comentar todo es que todo está sujeto a la disponibilidad de recursos. Cuando nosotros empezó la pandemia, nosotros teníamos aproximadamente 50 consultas diarias en el área de emergencia por sospecha de COVID. Entonces, en realidad, obligábamos a los pacientes a que utilizaran barbijo o tapabocas. El personal de salud utilizaba tapabocas permanentemente. En la primera etapa no utilizábamos delantal, después agregamos el delantal, los guantes siempre, pero yo sigo insistiendo que lo más importante era la prevención de la transmisión por la vía respiratoria. Así que nosotros no pudimos hacer eso, no teníamos personal, no podíamos poner en cuarentena o en aislamiento al personal de salud que tomaba contacto con un caso sospechoso de COVID, porque la verdad, o un caso que no se sabía que era COVID, porque no hubiéramos quedado sin gente. Yo insisto que en realidad de los casos que nosotros tuvimos confirmados, la mayor parte de ellos fueron o porque no usaron directamente el equipo de protección personal, o lo utilizaron mal, o sobre todo las reuniones informales dentro de la clínica en el contexto de la comida. Y de hecho tuvimos un brote en quirófano con 4 instrumentistas que se contagiaron del equipo de urología, y era porque se juntaban en la sala de médicos a comer, que es una sala que debe tener, qué sé yo, 4 metros cuadrados, es una sala pequeña. Entonces ponían la comida en el medio, se sacaban los barbijos, y cuando vos le preguntabas a esa gente, ellas tenían la certeza de que se habían contagiado porque el equipo de protección personal que les dábamos era inapropiado. Así que también ese era otro dilema de cómo convencer a la gente que esa actitud era la que los contagiaba y no el tema del equipo de protección personal. Muchas gracias, Rodolfo, Henry, Silvia, Fernando, Julio, no sé si querés agregar algo más o cerramos. No, bueno, felicitaciones por la participación, muchas gracias. No, gracias, Saya, por la coordinación y la invitación. La ciencia está primero, pero hay una cosa que es importante. En un momento, en un escenario o en escenarios de incertidumbre, porque seguimos en esa ola todavía, hay mucha gente pensando, los rastreadores o los determinados técnicos que están en distintas áreas asistiendo o pensando, ¿qué es lo más probable que haya sucedido
en un momento o en un escenario de incertidumbre. Por eso los rastreadores como Silvia o otros tantos preguntan tanto, interrogan tanto para entender en ese momento qué es lo más probable que sucedió y cuantificar el riesgo de alguna manera. Que no está escrito eso, o sea, hay cosas que están escritas y publicadas y hay otras que no están. Y se necesita gente con bastante capacidad inquisitiva y de mucho pienso para estar atrás de esa información, para poder entender qué es lo que más probablemente sucedió. Por eso ese escenario que decía Sofía va a generar una cantidad de preguntas para entender exactamente qué fue lo que ocurrió y cuál fue el riesgo al que se expuso el enfermo, ¿no? En este caso el personal de salud. Pero bueno, vamos arriba a Bolivia, allá Rodolfo, está puteado. No sé qué me decías, lo de Bolivia. Arriba Bolivia, te dijo. Arriba Bolivia, sí, por supuesto. Nosotros, yo lo que es importante como comentario final es no descuidar la segunda ola. Muchos de los países que pasaron ya la primera ola están en la segunda ola, las características son distintas, aparentemente mucha gente joven, pareciera ser que la gente vulnerable se comprometió, sufrió la enfermedad en la primera ola, y estamos esperando todos saber qué pasa con la mortalidad, o dicho de otra manera, la letalidad de la segunda ola, porque uno supone que ya hay más información sobre tratamientos útiles como el tema de pronación vigil, dexametasona, etcétera, aunque el resto de los tratamientos todavía hay una gran incertidumbre, pero estamos todos preocupados por el día después del COVID, de la primera ola, así que creo que tenemos que prepararnos para esa situación. A todos, quiero invitarlos para el mes siguiente, vamos a tener una charla sobre la parte de la transmisibilidad también, vinculada a la transmisibilidad, pero a cuándo podemos liberar a las personas, tanto desde los domicilios o dentro de los centros hospitalarios, liberar de las medidas de protección, liberarla de las cuarentenas, de los aislamientos, en base a la evidencia científica que tenemos al día de hoy. Esa va a ser como el centro de la próxima, que la va a coordinar Sofía, que se está riendo ahí, que tiene todo muy avanzado. Hasta luego, que pasen bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Rodolfo.